Muy buenas tardes, aquí en un nuevo programa de AES Alambrar la Salud Mental. Agradecemos a toda la gente que habitualmente nos sigue aquí en nuestro programa, día a día, semana a semana, compartiendo noticias, opiniones, ¿cierto?, que tienen que ver con distintas iniciativas que a nivel nacional se están dando a nivel internacional. Y bueno, estamos acá para poder un poco colocar, como hemos dicho, temas de importancia en nuestro país, y en particular de donde surge el sentido de nuestro programa, poder de alguna manera trabajar lo que son los mitos en nuestro país, el tema de también cuánto de fantasía o de verdad hay en el tema de la salud mental. Esa es nuestra bandera de lucha y un poco abrir estas reflexiones a toda la gente posible. En particular, como ya saben, día, cada semana tiene un tema distinto. Y el día de hoy hemos elegido un tema, se nos presentó así por la vida, eh, muy interesante, a mi entender, y que durante la semana nos hicieron también dar a conocer que era de gran interés. El título de hoy lleva por nombre La neurodiversidad Asperger en mujeres. Tremendo tema, y que para hablar de esto hemos aquí invitado a dos personas que desde su día a día, desde su cotidiano, tienen algo que decir respecto a este tema. La neurodiversidad Asperger en mujeres. ¿Quiénes están aquí a mi lado? Por un lado, tenemos aquí a Camila Oces, bienvenida Camila, Gracias. Camila es estudiante de tercer año de periodismo, también diseñadora capilar, y que también ella vive día a día el diagnóstico Asperger en su cotidiano. Y también ahí tiene mucha reflexión ahí que puede compartir con nosotros. Y por otro lado tenemos a Sandra Basso, quien está aquí, bienvenida Sandra. Ella es abogada, miembro de ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas, y activista por la inclusión de la neurodiversidad Asperger. ¿Mm? Y ahí también está involucrada en lo que es el fanpage de Facebook, Asperger Mujeres, ¿cierto? Entiendo que ahí ellas nos comentarán, están en Twitter también, Instagram. Vamos a hablar un poco de eso también. Y así que, bueno, hay distintas dudas también respecto de qué se tratará este tema. Mucha gente dice, bueno, ¿de qué será esto? Porque en mujeres, ¿será que será distinto? Y de partida, ¿qué será esto del Asperger? ¿Será como un tema médico? ¿Será algo emocional? Bueno, un poco que compartamos en esta conversación sus opiniones y bienvenidas. Y un poco, ¿qué les parece este título que está ahí? Les doy la palabra, mis estimadísimas. Bueno, gracias Ale por la invitación. Es justamente lo que nosotros tratamos de visibilizar, así que agradecemos siempre estos espacios. Primero contarle a la gente, y que espero que mucha de ellos, la gente que está en el mundo de Asperger nos esté escuchando, y a los que no nos estén escuchando un poquito contarle e ilustrarle qué es el llamado síndrome de Asperger, según el mundo médico, o trastorno del espectro autista, también llamado desde el del DSM-5, que es el manual internacional que habla sobre que El plantea los tema de los psiquiatras, ¿sí? diagnósticos, Así está ¿cierto? planteado. Y otros le llamamos simplemente la condición Asperger, Claro, desde el mundo social. mira, Es una condición neurobiológica diferente, es como que si tú, en términos coloquiales, para aterrizarle a la gente, es como si nuestras conexiones neuronales fueran diferentes perfecto, al del resto de las personas, como cuando tenemos un sistema operativo diferente en los términos tecnológicos, ¿te fijas? perfecto. Entonces se hacen las mismas funciones de otra manera diferente. Eh, Ese básicamente, esa te produce una serie de características de conducta diferente también, como por Mm, ejemplo hipersensibilidad sensorial, literalidad en el lenguaje, eh, por ejemplo, una cierta ceguera social, que llaman los médicos también al síndrome de Asperger. Las personas Asperger tienen dificultades para establecer relaciones sociales, mm. entender los códigos sociales. Hay una serie de características que podíamos contarles, pero nosotros quisiéramos aprovechar de contarle a la gente, sobre todo profundizar en el Asperger femenino. Eh,
que tiene algunas características diferentes al masculino, que el masculino es un poquito más extrovertido, el femenino es un poquito más introvertido, por lo tanto cuesta más identificar a las chicas Asperger. Bueno, estas características neurobiológicas diferentes hacen que las personas Asperger a veces pasen invisibilizadas, porque son cosas que suceden para dentro de ti. No es visible el Asperger, digamos, aparentemente. Claro, no es como que tengo una lesión cutánea o algo Claro, así. claro, o un problema visual, que te pones los lentes, la gente sabe que eres corto de vista. Claro. ¿Te fijas? No se ven. Son temas que tienen que ver más que nada con tu entorno, cómo te relacionas en lo social. De hecho, los chicos se diagnostican o se reconocen cuando tienen que enfrentar el mundo social. Cuando ya o van a un jardín y se encuentran con otros niños, o la primera etapa escolar se encuentran con otros niños, o también cuando enfrentan el aprendizaje porque tienen formas de aprender distintas, porque estructuran un poquito el pensamiento de otra manera. Ellos tienen una hiperracionalidad, muchas veces son mucho más concretos. Bueno, hay una serie de características que los hacen ser distintos y tienen necesidades diferentes. No me quiero acaparar el micrófono, así que me encantaría que Camila nos contara, ella vive el Asperger, que nos contara cómo lo... Sí. Un poco es de lo que decía también, Sandra. Sí, bueno, yo creo que lo más difícil, específicamente hablando del Asperger y sobre todo específicamente hablando del Asperger en femenino, es que finalmente yo creo que esto se tiene que entender como algo mucho más complejo, pensando en que en sí la estructura médica, en sí la psiquiatría, en sí la medicina, creo que algo que deberíamos cuestionar. Creo que hay cosas que damos mucho por hecho y en realidad hay que tener conciencia de que finalmente en la medicina también actúa el patriarcado y finalmente todo se creó así. Entonces, actualmente creo que lo más difícil en el Asperger en femenino es que los estudios que se han hecho acerca del Asperger siempre son en masculino. O sea, Mira, no podemos hablar de, no existen estudios del Asperger en femenino y finalmente es súper complejo porque al final yo he pasado por 8.000 diagnósticos, o sea, yo pasé por 8.000 diagnósticos, me dijeron desde que tenía depresión, bipolaridad, o sea, podemos hablar de muchas cosas, entonces es muy complejo. Mira, porque finalmente llegar a un diagnóstico es súper difícil, sobre todo porque además, a diferencia de los hombres, las mujeres tenemos la capacidad de algo que se llama camuflaje. Nosotros tenemos una capacidad mucho más... No, o sea, se nos hace mucho más fácil poder aprender las habilidades sociales y camuflar las diferencias que tenemos. En el fondo se nos hace muy fácil como copiar las habilidades sociales de otra persona, ¿cachai? Entonces eso hace mucho más difícil aún el diagnóstico, porque al final es como, no sé, por ejemplo, generalmente como trastorno asociado al Asperger viene, por ejemplo, la depresión. ¿Y por qué? Es porque justamente nos cuesta tanto encajar que finalmente la depresión es como la consecuencia de la vida que tenemos que llevar como Asperger, pero de la a veces, dificultad que se claro, enfrentan. pero al final el diagnóstico que a ti te da el psiquiatra es depresión. Tú eres una persona depresiva. Punto. Y ahí queda, pero en el fondo no se entiende y no se complejiza, que en el fondo eso es un síntoma del Asperger, o sea, claro, es una consecuencia, no es que ese sea el diagnóstico. Entonces es súper complicado porque también pasa que, no sé, pues por ejemplo, tienen patrones mucho más obsesivos, entonces a veces hay gente que la diagnostican con trastorno obsesivo compulsivo o simplemente con personas con patrones obsesivos y no, pues eso es una consecuencia. Entonces si hubiese más información probablemente sería mucho más fácil el diagnóstico. Nos falta seguir investigando sobre específicamente la Asperger en femenino. Tanto en la sociedad también como en quienes trabajan en la salud mental, cómo poder informarse más. Y tú mencionas, al parecer hay más estudios en hombres que sí, de hecho, mujeres. Antiguamente Hans Asperger, que fue como el primero que empezó a investigar esto y por algo se le da el nombre, él hablaba de que había, bueno, no sé si tú me puedes corregir, pero que era como 1 a 4, digamos, que en el fondo como que la diferencia era que habían 4... o sea que el porcentaje era mucho menor, digamos, en mujeres. Y eso ahora, a medida que ha pasado el tiempo, hay algunos psiquiatras y en general, o sea, uno como persona se puede dar cuenta que eso es súper cuestionable, porque probablemente ellos decían que era así, porque como el estudio se hacía en hombres, y como las mujeres tienen esta capacidad de camuflar, ¿cachai? No era que hubieran menos mujeres Asperger, sino que se sabía de que existían menos mujeres Asperger. Exacto, y buscan maneras de adaptarse más al medio, sí, por lo que comento. Qué interesante, porque la semana pasada estamos hablando de temas de psicofármacos, ¿cierto? Y nuestro invitado ahí mencionaba sobre cómo poder, como dices tú, cuestionar un poco, preguntarse el tema del diagnóstico, cómo estudiar un poco más, profundizar, ¿qué es lo que dices tú, cierto? Sí, justamente, porque al final...
entendiendo también, bueno, desde el punto del feminismo también, que ahí con Sandra estamos en la lucha. Sí, en la lucha por eso también, de que en el fondo hay que cuestionar el patriarcado en todas sus formas, y en la medicina creo yo que es muy fuerte. O sea que también entendiendo que la medicina y ya incluso la ciencia fue creada por seres humanos, y los seres humanos no son perfectos, entonces ¿por qué no cuestionar los patrones que ya existen? Como, ¿por qué no podemos cuestionar el DSM-5? ¿Por qué no podemos cuestionar a los psiquiatras? ¿Por qué no podemos cuestionar cómo estamos haciendo las cosas? En el fondo creo que hay que problematizar un poco eso, como no quedarse solo en que las cosas son así y que si este es el diagnóstico. O sea, a mí me ha tocado he pasado por muchos psiquiatras, y en realidad ha sido una experiencia súper traumática. Más que nada porque en el fondo ellos te miran 5 minutos y, o sea, te sacan el rollo de toda la vida. O sea, bueno, tú eres esto, y es como, me conoces en 5 minutos, o sea, cuestionar también cómo se hacen los diagnósticos. O sea, creo que se puede complejizar mucho y que hay que comenzar a problematizarlo, como que si nadie plantea el tema de cuestionar a esa autoridad, de cuestionar la medicina, de cuestionar la ciencia, no se puede partir. Pues, si de ahí hay que partir, como empezar a cuestionar cómo hacemos las cosas, no podemos quedarnos en la conformidad. Y en ese cuestionamiento, que justamente tiene que ver con una pregunta que habíamos como pensado y que de hecho la hicieron llegar, era respecto a como qué diferencia habría entre mujeres y hombres dentro del diagnóstico Asperger. Como que la gente se pregunta, algo mencionaba, ¿cierto? Ya de que parece que desde el lado de la mujer habría una capacidad de poder adaptarse o copiar más ciertas conductas para tratar de salir adelante, como en la vida del día a día. Esa sería una de las características que ves tú. Sí. ¿Algunos otros aspectos como en la evidencia de ser mujer? Con este o sea, es que yo encuentro que lo más heavy de ser mujer y ser Asperger es que finalmente, entendiendo que también ya la mujer vive en un mundo patriarcal y eso ya la hace vivir en una diferencia, digamos, ser mujer y ser Asperger es doblemente difícil, es tener una doble carga al final. O sea, ya ser mujer es difícil, ser mujer Asperger es doblemente difícil, ser mujer Asperger lesbiana es triplemente difícil, ser mujer, o sea, se empiezan a sumar en el fondo las cosas. Entonces creo yo que, claro, lo que te contaba, el camuflaje es como lo principal, pero creo yo que tienen que haber, o sea, hay muchas más diferencias. No sé si tú quieres. Mira, a mí lo que me interesaría plantearte en ese tema con respecto al diagnóstico del Asperger femenino y el Asperger masculino, un tema que a nosotros desde Abofen sobre todo tenemos una preocupación principal, y es la perspectiva de género. Hoy día en Chile no encontramos, lo hemos buscado, te aseguro, psicólogos o psiquiatras o neurólogos expertos en perspectiva de género. De hecho, la perspectiva de género que hoy día ya desde el Poder Judicial sí se está ocupando, desde el 2018 el Poder Judicial tiene un compromiso, ha hecho compromisos internacionales para aplicar la perspectiva de género a la sentencia, no ha llegado al mundo de la salud. Entonces, eso para nosotros es una preocupación tremenda, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa al profesional cuando no aplica la perspectiva de género? Se enfrenta a una niña y trata de buscar en la niña los patrones que en su mundo interno, según su propia formación, espera encontrar de los supuestos modelos que la niña debiera cumplir. Ya viene como con un prejuicio. Los estereotipos de género. Claro. O sea, si nosotros hacemos una pequeña reflexión, podemos hacernos conscientes rápidamente que todos en nuestro mundo interno, según nuestro propio paisaje de formación, tenemos ciertos modelos de lo que esperamos como conducta de un hombre o de una mujer. La mujer actúa de esta manera y no de esta otra, y el hombre igual. Entonces, eso en la mente del profesional de la salud. Además de eso, te encuentras con un test estandarizado que está creado con patrones que se esperan encontrar en un hombre. ¿Te fijas? Mira. Entonces, no hay por dónde que la puedas diagnosticar. Y llegan muchas mujeres a la edad adulta con Asperger, con mal diagnóstico, sin diagnóstico. Entonces, van sufriendo una serie de vulneraciones en sus derechos a lo largo de su vida, desde la etapa escolar, porque suele ser la calladita, la que sufre mucho bullying, la que sufre mucho maltrato, incluso
problemas de aprendizaje, porque una niña Asperger no aprende igual que un niño Asperger, o que un niño neurotípico. Tiene otras formas de concebir el conocimiento, son mucho más concretos. Imagínate el mundo que se le puede significar en las matemáticas. Entonces, no tienen los currículum escolares adecuados para ese aprendizaje y están en colegios de educación tradicional, o sea, porque, te fijas, estamos hablando de autismo de alto funcionamiento, la Asperger se le llama, está dentro del espectro autista, pero se le llama autismo de alto funcionamiento, entonces va a un colegio tradicional, y dentro del colegio tradicional no están todos adecuados sus currículum a las necesidades educativas de ese niño o de esa niña. Ya, en la educación escolar tenemos el tema del bullying. Luego la niña sale del colegio, ¿y qué pasa después de cuarto medio? El otro día conversábamos con la Cami, y en la edad universitaria, o sea, el hombre o la chica llega a la universidad y deja de ser Asperger. Claro. El Asperger es una condición que te acompaña toda la vida. Acabó, claro. Llegas a la universidad, ¿y qué pasa en la universidad? En la universidad hay protocolos para la toma de pruebas especiales. Se les cambia la pregunta, se les da más tiempo para responder, se les pregunta en su lenguaje literal. No pasa nada en la universidad. La universidad es un silencio absoluto y sálvese quien pueda. Exacto. O sea, ahí... O sea, no sé, ¿estás estudiando periodismo actualmente? Camila estudia periodismo, ¿qué te cuento? Bueno, ya. Sí, yo soy estudiante de tercer año de periodismo en la Universidad Central y la verdad, para ser súper sincera, yo me metí a estudiar periodismo como un desafío. Yo dije, me cuesta comunicarme, voy a aprender a comunicar. Fue así. Igual, sí hablábamos con Sandra ahora antes de entrar acá, que yo lo decidí como un desafío, y claro, los primeros 2 años fue más fácil porque las carreras en general los primeros 2 años son más teóricos. Y a mí me encanta, me gusta mucho la teoría de la comunicación, claramente, porque como es un tema que a mí me cuesta, entonces me gusta mucho estudiarlo, como saber cómo funciona el cerebro al momento de comunicarse. Entonces los primeros 2 años fueron súper entretenidos, lo pasé súper bien, pero llegué a tercero, y tercero ya en periodismo ya es enfrentarte al medio de comunicación. Entonces yo estoy ahora en un ramo de radio, en un radio de tele, que es absolutamente exponerse. Entonces... Claro, los primeros 2 años súper fácil, todo súper bien, pero ahora llegar a esto donde yo tengo que ir, no sé, a reportear a La Moneda, pararme afuera, a hablar con un ministro, o sea, ha sido terrible, ha sido súper difícil. Claro, como decía Sandra, no existen, porque ahora en los colegios existe esto de... Sí, el programa de integración. Eso, el programa de integración, pero en las universidades no, entonces... Es como, y además como hay tan poco conocimiento, anda tú a decirle a un profesor, no, profesor, lo que pasa es que tengo Asperger, o sea, te va a decir, a mí qué me importa, o sea, en realidad esa es generalmente la reacción, no se ve, porque además que no se ve. No existe, está tan invisibilizado que en realidad la gente solo conoce el autismo como el máximo autismo y piensan al tiro en niños que miran al suelo, que no hablan con nadie, que no dejan que los toquen, o sea, claro, el estereotipo, claramente. Entonces, también complementando lo que decía Sandra antes de la niñez, como... y de los estereotipos de ser hombre y mujer, lo más difícil es que, por ejemplo, no sé, a un hombre se le permite, por ejemplo, no sé, ser más rebelde, o se le permite, o sea, al hombre se le permiten muchas cosas que a las mujeres no. Entonces, por ejemplo, claro, o por ejemplo, ser más explosivo, o ser más, entonces, una mujer Asperger probablemente en la infancia sí es mucho más así, es como la típica niñita rebelde, que no sigue reglas nomás, y para una mujer no puede ser así, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser, o sea, tiene que seguir una serie de patrones que en el fondo, en el caso de las mujeres Asperger, cuando son más chicas no lo entienden y no lo siguen. Entonces son simplemente la niñita histérica, la niñita inquieta, no sé, la hiperkinética, o sea, y todo debido a los estereotipos de género, porque a los hombres sí se les permiten muchas más cosas que a las mujeres no. Una mujer no sumisa, o sea, el tiro es cuestionada, y cuando uno es más chico es súper difícil vivir con eso, como que no, es que tú no puedes hacer esto. Por ejemplo, en general hay muchas niñas Asperger que les gusta mucho la ciencia, porque como es algo más concreto, suelen irse por ese lado, y es horrible porque, claro, los hombres estudian ciencia, no las mujeres, o sea, claro. Hay que ser consciente de que ya en la universidad, no son modelos para mujeres. Claro, ya en la universidad, en las matrículas de mujeres, en carreras de ciencia es bajísimo, o sea, comparado con los hombres, o en la ingeniería, ¿cachai? Ya en cosas así, o sea, las mujeres en ingeniería en la universidad viven un bullying tremendo, porque, no sé, son en unas salas 80 hombres y son 10 mujeres, ¿cachai? Y ya es terrible, imagínate una mujer Asperger ahí, en esa situación, o sea... Que le cuesta entender los chistes, el doble sentido, el entender por el contexto. Le cuesta la vida universitaria en sí, entonces ya más encima en clase y más encima en una carrera de hombre, o sea, es muchas veces más difícil. Una pregunta que con lo que estás diciendo que está muy interesante, justamente al conocimiento social, en la sociedad, el conocimiento del tema del Asperger.
y ahora que hablas de tu experiencia como en la vida académica, eh, eso, ¿cuánto se sabe del tema? Y porque uno dice, esta persona es como extraña, y uno escucha, ay, ¿y qué hago? Es rara. Pero no se hace nada más allá. ¿Cómo ha sido la experiencia tanto tuya, Camila, y de Sandra, desde el punto de vista de este tema, el Yo soy conocimiento? mamá de una chica Asper que tiene 15 años. Imagínate eso, ¿cómo? Te puedo contar como mamá lo que... O sea, es terrible. Es terrible el desconocimiento que hay. O sea, por eso yo no le cuento a la gente. Como que es como lo que te decía antes. Finalmente lo tomo como algo de mi vida privada, pero porque hay tan poco conocimiento del tema que finalmente decirlo, la gente te limita. O sea, yo siempre he dicho cuando yo le conté a mis papás y todo lo del diagnóstico, yo siempre les dije como lo difícil para mí no es ser Asperger a mí, lo difícil es la gente, o sea, a quien hay que educar no es a los Asperger, a los que hay que encerrar en los psiquiátricos no es a los Asperger, o sea, hay que educar a la gente, como también es mucho lo que plantea Asperger y también lo que trabaja Sandra, que es como hablemos de neurodiversidad, no hablemos de enfermedades, no hablemos de trastornos, sino que hablemos de que en el fondo somos personas, es como decir que tenemos los cables conectados diferentes, pero nuestro cerebro funciona igual, o sea, no es que seamos tontos, o sea, ese es un estereotipo y es una estupidez hablar de eso, ¿cachai? Entonces, a quien hay que educar es a los neurotípicos, nosotros no tenemos ningún problema, yo estoy bien, soy feliz, ¿cachai? Pero eduquémoslo a ellos, porque al final a mí lo que me cuesta es vivir con ellos, yo creo que a mí me cuesta más vivir con ellos que ellos conmigo, si fuesen más tolerantes, ¿cachai? Entonces, creo yo que eso es lo más difícil, porque contarlo es súper difícil, porque finalmente los otros te limitan, ¿cachai? O los otros piensan en que tú eres raro, enfermo, o cualquier cosa así, es terrible, y creo yo que si ya hemos de a poco ido a aprender a vivir, por ejemplo, con discapacitados físicos, donde ya estamos dándoles posibilidades, que las rampas, que no sé, Claro. los ascensores, se le está dando accesibilidad. Claro, accesibilidad. Démosle accesibilidad a la neurodiversidad, ¿cachai? Ahí está el tema, como eduquemos a los profesores también, ¿cachai? Como hagamos, eso es lo que hay que empezar a hacer, educar a la gente para que cuando yo diga soy Asperger no sea como, ay, o sea, como qué miedo, no sé, la gente le provoca hasta miedo, sino que sea como también lo que se ha trabajado hasta en el movimiento LGBT, que sea lo mismo, también hemos trabajado con eso, porque antiguamente, si tú decías que era gay, o sea, todo como que había un mito muy grande, y creo que con el Asperger pasa exactamente lo mismo, o sea, es una condición, porque yo tendría que andar por la vida, soy Asperger, y tener que explicarle a toda la gente qué significa, es lo mismo, porque yo voy a tener que andar, soy homosexual, es lo mismo que les pasa, como, no, pues no funciona así, eduquemos a los otros, creo yo. Sí, nosotros hemos levantado esa bandera desde la fanpage Asperger Mujeres, el reconocimiento de la identidad neurodiversa. Ya. Como una identidad, que es bien distinta a la cosa. ¿Te fijas? Mira, nosotros lo que decimos es que existe, de hecho, a nivel internacional, si tú te pongas a googlear un poquito, el movimiento de la neurodiversidad. O sea, existen un montón de gente que está en la condición Asperger u otros tipos de diferencias, como por ejemplo, alguien que tiene déficit atencional o alguna otra particularidad en su cerebro distinta, que funciona distinto. Entonces, hay un movimiento que ha surgido hace un par de años en el extranjero y en Chile está levantando, y también en Argentina, y estamos en contacto con ellos, que se llama el movimiento de la neurodiversidad. Nosotros decimos lo siguiente: ¿quién pone el parámetro de lo normal? ¿Dónde está el molde? ¿Quién define qué es lo humano y lo normal dentro del humano? ¿Y por qué creamos un molde también? ¿O dónde está el molde? Entonces, finalmente nosotros vemos que hay una cantidad mayor de una forma de funcionamiento, casi una cosa matemática, decimos, esto es lo típico, es lo donde hay más mayor de número, por eso les llamamos los neurotípicos. Y hay otros que son diversos a lo típico, y ahí surge el movimiento de la neurodiversidad. Nosotros estuvimos participando en el 2017 en la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Diputados, aportando en una ley, la 20.422, porque era necesario incluir a los Asperger para un beneficio social en el mundo de la discapacidad. Es una ley que promueve beneficios para las personas con discapacidad. Y ahí intentamos conversar con los diputados y tratar de compartir nuestro planteo de la neurodiversidad. Finalmente la Cámara de Diputados no recogió nuestro término neurodiversidad en esa ley, pero sí el neurodesarrollo. Entonces, de a poquito, a través de movimientos sociales y participación ciudadana, hemos ido logrando distintos colectivos o fundaciones, porque eso lo hicimos con la Fundación ASPID Chile,
hemos ido logrando que se reconozca una condición neurológica distinta y que eso se reconozca como una identidad, porque así también nos permite a nosotros exigir una no vulneración de sus derechos y una cualificación del entorno. Lo que decía Camila, por ejemplo, reconociendo una identidad distinta, un grupo que tiene una condición distinta, comencemos entonces a reflexionar cuáles son las necesidades y qué cosas podemos hacer para hacerle más accesible a esta persona al entorno. En el mundo laboral, yo me pregunto, ¿cuántas veces una persona neurodiversa no comprende las instrucciones y pasa por el tonto, por el torpe, por el raro? Y no, es quizás brillante, pero no entiende las instrucciones. Entonces, parece que ahí en el mundo de la capacitación laboral sería interesante agregar el tema del lenguaje literal. Estamos agregando el lenguaje de señas. Aprovechemos el impulso y capacitemos el lenguaje literal. Es decir, textual las cosas, las instrucciones textuales. Tú le entregas un Asperger, las cosas en textual, literal, y se lo entrega como instrucción, y te lo cumple a la cabalidad. Tal vez mejor que un neurotípico. Mejor que un neurotípico. Lo mismo para los profesores, el aprendizaje literal. Bueno, eso es un punto de accesibilidad que no está en ninguna legislación en este minuto en Chile, en ninguna. El tema de la accesibilidad. Es como decirte, claro, hace poco hemos aprobado en Chile la convención para las personas en situación de discapacidad. Tenemos una obligación legal como país de responder a este tratado internacional. Entonces hemos creado ramplas, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué pasa con una persona Asperger, por ejemplo, que va a hacer un trámite a alguna institución del Estado? Vas, no sé, a ser de testigo en un juicio, vas al registro civil a sacar la cédula de identidad. Entonces, te están hablando, y los funcionarios públicos, digamos, o sea, no claro, siempre te reciben bien. buena onda no son, Te digamos. están hablando, te están dando una instrucción y no entendiste, o te tiran un chiste, y el Asperger no te entendió. Bueno, a mí me pasó. ¿Te pasó? A mí una vez me sacaron un parte, ¿Ya? porque no pagué la micro, me sacaron un parte, justo hubo fiscalización, filo, y tuve que ir ¿cómo se llama? Al juzgado a hablar con la jueza, para ver si me reducían en el fondo el valor del parte, y fue horrible. O sea, partiendo porque entráis como en la sala donde están los jueces, estáis tú aquí abajo, está la jueza o el juez ahí arriba, y tenéis que ir, no sé, como a pedirle, por favor, que te rebaje la cuestión, los gallos ni te miran, o sea, es horrible, cualquiera de esos trámites es horrible. Que son unos códigos que hay ahí que un neurotípico en forma innata cacha. Por intuición uno capta, aquí me tengo que mover de tal manera porque esto es autoridad. Claro. Un Asperger no entiende esos códigos que son invisibles, es una especie de ceguera social. Entonces, los funcionarios públicos deberían estar capacitados, deberían saber lo que es un Asperger en lenguaje literal. Entonces, igual que los profesores, que era lo que hablábamos. Y los profesores, y no sentirse ofendidos, porque a lo mejor el Asperger no te va a tratar de magistrado, su señoría, porque la autoridad, no es que falte el respeto, es que la autoridad no le parece razonable, ¿cachai? Porque tienen esta cosa de la hiperracionalidad, ¿cachai? Entonces, se meten en muchos problemas por eso a veces. Sí. Que justamente ahí hablan de... estamos hablando de todas estas dificultades que se enfrentan en la sociedad, ¿cierto? Y por otro lado, le agregamos al tema que mencionaban, yo encuentro muy certeramente, el ser mujer, aparte, doblemente mencionada Camila, es un tema. En tal sentido, nos habían hecho llegar una pregunta hoy día respecto a, quizás ahí nos vamos más a la vivencia, por ejemplo, Camila o Sandra nos pueden decir, alguien, por ejemplo, en esta neurodiversidad que le llamo, estoy tratando ahí de ocupar el concepto, desde pequeño o desde pequeña en particular, si se hace un apoyo, si hay principalmente un apoyo a esta persona, a esta mujer desde niña, el desarrollo en su adultez es distinto, parece que puede ser obvio, pero quizás nos hicieron llegar a esa pregunta, ¿es distinto el desarrollo en la adultez? Mira, yo te puedo hablar un poquito por la infancia, por mi hija, y te puedo hablar de la dama adulta. Claro, puede ser muy distinto. Yo he visto, bueno, en mi hija y además en la fundación, que recibimos a chicas de pequeñita, que básicamente lo que ellas, su mayor dificultad son problemas de aprendizaje, y necesitan unas diferentes evaluaciones en el aprendizaje escolar, y además necesitan intensamente habilidades sociales, trabajan los roles, que es como si fuera que ese switch no lo traen. Pero si tú trabajas las habilidades sociales, ya sea con psicólogos, con apoyo, psicopedagogos, sobre todo son súper importantes los psicopedagogos en este proceso, ellos funcionan bien porque lo entienden.
No es que tengan un problema, ellos lo tienen generalmente, podría ser que claro, tuvieran un problema intelectual, pero no pero siempre van no, y asociados a un sobre todo problema intelectual. específicamente en los Asperger. En Claro. otros tipos de autismo hay algunos tipos de autismo que sí conllevan Sí. problemas de aprendizaje, pero específicamente el Asperger no los conlleva. Entonces no es que tengamos problemas para aprender. O sea, en el fondo podemos, si recibimos buen apoyo, podemos racionalizar eso. Sí. El tema es que las personas neurotípicas lo traen, por así decirlo, incorporado en el chip, ¿cachai? Sí. Y nosotros simplemente no nacimos con ese chip, Hay que nacimos con incorporarlo. otro, ¿cachai? Entonces, lo que podemos hacer es que nos pueden enseñar cómo actuar en ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, bueno, ya hablando más desde la adultez, yo tengo el diagnóstico hace un año, yo tengo 23 años, o sea, a mí me dieron el diagnóstico a los 22, súper grande, y como te contaba, pasé por, o sea, 8.000 psicólogos, psiquiatras y todos los profesionales de distinto tipo. Ay, se me olvidó, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Que si te dan los apoyos necesarios, Ah, eso, ¿cómo te ¿verdad? pueden- Ya, y sí, yo creo que para mí hubiese sido mucho más Ella fácil. no los tuvo. ¿cachai? Claro, yo no los tuve, Debo pero explicar ¿por mal. qué no? También, ¿cuál fue el año en que recién se empezó a hablar como del Asperger? Como el 95 más o menos, creo que Sí, recién pero empezó a en ser más Chile- tema, En como... Chile el 2000. Claro, entonces yo, no sé, yo nací en el 95 y en realidad información no había. O sea, de hecho creo que en las mujeres adultas Asperger, la mayoría, si no por decir todas, yo creo, han sido diagnosticadas porque tienen hijas. Sí. Entonces, ahora se está investigando de que finalmente Sí. si hay también hay una, o sea, probablemente como es genético, tiene algún tema genético. Entonces, a veces pasa que la diagnostican ahora a las niñas Asperger y después empiezan a investigar para atrás y es como, oye, sí, pues y la mamá y la prima y el primo y el abuelo y es como, y empezáis a cachar que hay nexos, ¿cachai? Entonces, es como, obviamente no nacimos con ese chip, pero sí podemos aprender. Y cada vez ahora ya con más tecnología que hay, también se empieza a hacer el diagnóstico mucho antes. O sea, antiguamente, no sé, a los 4 años recién podía tener el diagnóstico, ahora en los lugares más avanzados ya hasta los 2 años podía ya hacer un diagnóstico de autismo. Entonces, a mí me pasa que yo tengo un primo que tiene, aún no se sabe qué grado, pero en el espectro autista, y él tiene 3 años. Y ya están cachando que eso, porque en el fondo, Imagínate la cantidad de apoyos que puede recibir claro, esa edad. y la cantidad de estímulos, ¿cachai? Sí, Que se le tanto pueden, estímulo. porque al final eso es todo, ¿cachai? Como que los estímulos tienen que ser diferentes, ¿cachai? O sea, ojalá a mí me hubiesen enseñado cuando chica, no sé, por hablarte de habilidades sociales básicas, en qué momento tenéis que reírte, en qué momento no, cuándo tenéis que hablar, los roles de la conversación, es O súper lo difícil, típico con ¿cachai? el tema de las bromas. Los niños escolares, los colegios sufren mucho con el tema de las bromas, porque se te presta el ámbito escolar para la broma, la talla po. entre compañeros, y el ASPI no te entiende. El ASPI no te entiende, y se le genera lío. Se estresan, se enojan, y pareciera como que fuera el disruptivo del grupo. Y Claro, como el simplemente no rebelde. entendió- el rebelde, y no entendió la broma. ¿Cachai? Que si hubiera ahí una mediación de una profesora con una conciencia bien activa y capacitada en el tema, le explica, literalmente, mira, era una broma y la broma consistía en esto. ¿Te fijas? Ese típicos detalles que requieren los niños en la materia escolar. Y lo otro muy necesario, que tampoco en Chile existe y que podría ser una buena política pública, es tener una sala de relajo sensorial, porque se estresan mucho sensorialmente. O sea, tantas horas de clase, los niños entran a las 8 de la mañana al colegio, salen a las 4, a veces a las 5 de la tarde, para un Asperger eso es matador. Porque hipersensibilidad sensorial, imagínate, el ruido, la tensión, el desgaste energético de estar atendiendo todo lo que está pasando en el entorno, es mucho para un Asperger. Tener en el colegio una salita sin estímulo para que se desconecten y se relajen un rato, porque hay mucho el desgaste energético para entender el entorno y para manejar el tema sensorial. Tienen mucha sensibilidad algunos con los olores, con los colores, con el sonido. Fíjate, entonces les molestan muchos sonidos a algunos. ¿No? Y finalmente la hipersensibilidad sensorial termina en los niños, como no saben qué les pasa, termina en una rabieta enorme o golpeando a un compañero. Claro. Por eso suelen ser los niños rebeldes, porque finalmente esta hipersensibilidad sensorial se puede manifestar de diferentes formas. En general, debido a los estereotipos de género, a las mujeres no se les suele manifestar de la misma forma que a los hombres, porque a los hombres se les permite ser más violentos.
Entonces, un hombre chico, probablemente un niño con Asperger chico, si le da una pataleta y se pone a pegar y se pone a... Es más normal que ver a una mujer haciendo eso. Entonces, las mujeres suelen manifestarlo de otra forma. A mí me pasó que yo desde muy chica tuve jaquecas horribles, desde más o menos los 3, 4 años. Pasé por todos los profesionales también y finalmente no me encontraron nada, porque al principio casi que pensaron que era un tumor cerebral y ya como después de hacerme 1000 exámenes, no, resultó que no era nada. Y ahora, como pensando yo para atrás, me doy cuenta que en realidad probablemente esos dolores de cabeza eran la sobrecarga sensorial y que se manifestaba en un dolor de cabeza horrible. A mí me duraba a veces 8 horas una jaqueca, donde yo tenía que tomar 8000 remedios para que se me calmara. Entonces, ahora yo tengo conciencia de que probablemente era eso y que claro, yo no lo manifestaba igual que un hombre, pero no por eso significaba que no era eso, era eso. ¿Cachai? Ahora déjame, lo último, contarte de eso, del tema de infancia. En la Fundación Aspid Chile se trabajan intensamente las habilidades sociales para los más chiquititos y para los que son más grandes adolescentes, ponte tú, talleres de teatro. Es increíble los beneficios que ha significado para los chicos que están ahí. O sea, mucho más relajados porque ya saben cómo actuar. En el fondo, cómo me tengo que mover en el mundo. Finalmente es un tema de roles. Como sabiendo cómo tengo que relacionarme en el mundo, entonces el nivel de tensión baja bastante. Sí. Ahora, para los adultos también se requieren habilidades sociales en el mundo laboral, porque estábamos hablando de la universidad, ahí no termina todo, después entras al mundo laboral. Sí, ese es otro tema que ahí quiero que alcancemos a mencionar, tremendo tema, y leí una nota ahí que ahí respecto a una pregunta. Nuestro voz in off ahí tiene una pregunta, vamos a hacer un intercambio de micrófonos para... Tenemos dos preguntas. Básicamente una pregunta y Jasnis pregunta si tienen más información para compartir. Tal vez lo pueden hacer por la página. Sí, tenemos la fanpage que se llama Asperger Mujeres. También estamos en Instagram, @aspifem. Estamos en Twitter, @aspi_fem. Estamos publicando permanentemente y estamos intencionando el Asperger femenino. O sea, todo lo que estamos publicando ahora ahí es solamente toda la investigación que hemos encontrado en femenino. Ahora, si alguien quiere profundizar más, nos puede mandar un correo a abrazaladiversidad@gmail.com y para mandarle material, porque hemos encontrado incluso libros de Asperger en femenino, y si alguna ya tiene un diagnóstico de una hija o ella misma y quiera aún encontrarse en un ambiente, en una comunidad donde pueda intercambiar, porque lo mejor para cualificarse o para poder profundizar en la información es este contacto con personas que viven la condición, pueden escribirnos para agregarlas a nuestro grupo de WhatsApp donde hacemos mucho intercambio de vivencia. Es muy importante el intercambio de vivencia porque, como te digo, en tema mujeres no hay mucho material. Entonces, toda la vivencia de las mujeres que ya están diagnosticadas es vital. Entre ellas mismas se van ayudando. Mira, a mí me pasa esto, ¿cómo lo hago? Y para eso tenemos el WhatsApp de Asperger Mujeres. Excelente. Joana Cerda pregunta, Sandra, ¿podrías retomar la parte en que estabas explicando la dificultad que poseen las niñas con diagnóstico Asperger para reconocer la autoridad? Ah, qué interesante pregunta. Ya, mira, eso es lo que hablaba Camila del tema de los estereotipos de género. Esto lo puede hacer perfectamente también un chico Aspi, pero si lo hace una niña, se nota. Y se nota así como destacado. ¿Te fijas? Es muy feo. ¿Por qué? Porque se espera que la niña sea sumisa. Entonces, que una niña no reconozca una orden de un profesor que puede ser irracional, porque tenemos que recordar siempre que el Asperger es hiperracionalista. Entonces, si tú le das una instrucción que no tiene lógica, no tiene sentido, le va a parecer irracional. Pero te voy a dar un ejemplo, mira, muy concreto. Mi hija estaba en su sala de clase y a un chico que estaba molestando mucho, la profesora le dijo, toma este tronco, había un tronco ahí, y te paras en esa esquina. Imagínate lo que es para un niño hiperracional. Mamá. No entender nada, ¿por qué? ¿Por qué él se tiene que parar en esa esquina con ese tronco? Pueden haber montones de explicaciones pedagógicas. Que el niño tenga conciencia del peso, de sostener algo, conciencia psicológica, o sea, explicaciones psicológicas incluso muy buenas, no sé, pero no es racional, ¿cachai? Entonces, para un niño Asperger que ve eso, le surge una cosa de justicia, así como, y puede preguntarle en voz alta a la profesora, ¿por qué hace eso?
qué raro lo que usted hace. Y basta que diga esa frase para que la profesora, Se ponga como a la porque defensiva. la profesora es la autoridad y ella no espera que una niña le ponga en duda, ¿te fijas? Entonces, es muy raro que lo haga una niña. Y si lo hace una niña, bueno, esa niña se va derechamente al castigo o a la reprimenda de la O la profesora. tildan de histérica o de cualquier cosa. Claro, claro, de niña conflictiva y en fin, bueno, es un lío, es un lío. Y por eso se requiere capacitación a los profesores. Los profesores tienen que reconocer que ese lenguaje que es literal y además es sin filtro, no tiene que ver con faltarle el respeto al otro. Los Asperger son personas como muy de buena fe, creen en el otro. Generalmente no mienten, generalmente tienen cierta ingenuidad. Por Que eso, es irracional mentir. Así de Claro, simple. Entonces, por claro. algo los Asperger suelen no mentir Claro. porque no entienden para qué. Es como, ¿para qué te voy a mentir si puedo decirte la verdad? Eso es lo lógico. Lo Claro. lógico es decir la verdad, es ilógico mentir. Y generalmente, claro, las cosas como la mentira está más ligado como a la persuasión. Entonces, eso para un Asperger no tiene manipulan. sentido. ¿Para qué voy a manipular? Porque No la verdad manipulan. es lo que va siempre por delante. Entonces, es irracional mentir. Claro. Entonces, es complicado para ellos. Pasa también en los colegios, fíjate que la misma autoridad a veces juegan con ellos, le hacen un chiste como, mira, si no hacen las tareas, me voy a morir si no hacen las tareas, puede decir una profesora. No se va a morir la profesora, pero el ASPI sí cree que se va a morir. Y si al día siguiente va al colegio y la profesora no se murió, le parece irracional. Y también le parece irracional que una profesora diga eso. Entonces, te fijas, y le llama la atención porque el ASPI va a ir y se lo va a decir. También hay un caso de una chica que corrigió, me acuerdo, en la fundación nuestra nos llegó un caso de una chica que estudiaba mucho porque le gusta mucho la ciencia, y corrigió una profesora en un dato científico que dio, biológico, digo, las arañitas no sé qué cosa. No, profesora, no era así, la arañita tal cosa, porque ella lo estudia, porque ella es científica. Entonces, imagínate para la profesora en Chile, que una niña tenga primero el incentivo sola de ir a estudiar más que la profesora, y se atreva a corregirla delante del grupo. Entonces, se ve como una rebeldía, como una falta de respeto. Si la profesora estuviera capacitada, se daría cuenta que está frente a una niña Asperger y profesional, Neurodiversa. literal, que es muy estudiosa y que probablemente va a ser científica. O sea, ¿me entiendes? Falta mucho, ahí el Ministerio de Educación es tan débil, falta mucha capacitación. Y falta mucha visibilidad, las redes sociales han ayudado mucho, para que las mamás y los papás aprendan a reconocer esos talentos en sus hijos. Y cuando una profesora le venga con un reto como ese, trate de ser un poquito mediador, con paciencia explicarle a la profesora la hiperracionalidad y a su niña fortalecerla, porque uno se convierte, ¿sabes qué?, en el traductor del mundo. Yo le digo a mi hija, yo soy tu intérprete, porque tengo que explicarle a ella por qué la profesora se enoja. Y eso está muy ligado a lo que hablábamos antes de que el problema no es ser Asperger, el problema es el neurotípico, Es el finalmente, entorno. porque al final es como, yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que los otros no me entienden, y realmente así, Y produce y un la, choque. claro, y la sensación es terrible, porque uno se siente toda la vida incomprendido. O sea, al final, de hecho, una de las características es que los Asperger se sienten como aliens. O sea, como un alien en la Tierra, porque es como, ¿por qué soy tan diferente? ¿Por qué no soy igual a mi compañero? ¿Por qué no pienso igual? ¿Por qué no entiendo lo que me dice? ¿Cachai? Es súper angustiante sentir eso, po. Entonces, claramente a quienes hay que educar es a los otros, sobre todo a los profesores, porque probablemente estar en el colegio, en la universidad, en general en eso sería mucho más fácil si los El profesores entorno. y el entorno entendiera, porque es realmente angustiante. También la vida laboral también es súper angustiante, porque imagínate enfrentarte a una entrevista personal siendo Asperger, ¿cachai? Ese es un punto justamente que tú tocaste ahora, Camila, el tema laboral, entrevistas de trabajo, enfrentarse a equipos de personas, el día a día. ¿Cómo ven eso desde el tema que estamos hablando? Pucha, sumamente difícil. O sea, ya pensando en que, por ejemplo, la entrevista personal es como la situación para juzgar a alguien, porque en realidad está ahí frente a una evaluación. De hecho, generalmente a veces lo hacen psicólogos, entonces es como que te miden, o sea, de hecho es una lata, porque al final es como que un gallo te mide si tú tienes las aptitudes para ingresar a un trabajo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estándares estamos hablando? O sea, porque yo no entiendo lo que tú me dijiste porque no era literal, no soy apto para el trabajo. A lo mejor soy brillante. Lo que pasa es que esa habilidad no la tengo nomás. Entonces, hay que cuestionar, como hablábamos antes también, cuestionar los parámetros que tenemos de normalidad. O sea,
qué es ser normal, qué es ser bueno, qué es ser, o sea, dejemos de juzgar de esa forma, como, y según estándares que también, como hablábamos, son súper patriarcales, que vienen también muy relacionados. ¿Por qué en el femenino es más difícil? Porque ya ser mujer es difícil, entonces eso conlleva a que ser mujer y Asperger sea mucho más difícil, porque al final se esperan cosas de que no cumplimos al final, no cumplimos esas expectativas finalmente. Mira, estos requerimientos que plantea Camila son requerimientos que nosotros, las comunidades Asperger, con una participación ciudadana activa, tenemos que hacer visible frente al mundo político para que esto se convierta en legislación. Hoy día en Chile tenemos una ley de inclusión laboral que no habla nada, por ejemplo, de la inclusión en la entrevista de trabajo. O sea, para ello es solamente inclusión el porcentaje de trabajadores en situación de discapacidad que van a entrar, pero la condición Asperger no es visible. Entonces, ¿cómo tú en la entrevista de trabajo, cómo tú aplicas el derecho a la inclusión, que está dentro del paraguas de los derechos humanos, o sea, obligatorio para todos los privados y todo el sector público? ¿Cómo tú ejerces, permite el ejercicio del derecho a la inclusión en una entrevista laboral si tú no modificas los estándares para que entre una persona que tiene condiciones distintas, que cuando tú lo estás interrogando, puede que haga algún tic, que se ponga nervioso, puede que se sobe las manos, puede que necesite pararse y caminar en círculo para desestresarse. Y claro, eso probablemente para un psicólogo va a ser como, no, él tiene, no sé, esquizofrenia, no sé, como, ¿cachai? Porque finalmente ciertas actitudes, o sea, es tan estricto como se mide en la psicología como laboral, que finalmente es como que los psicólogos analizan la conducta. Entonces, claro, se mordió una uña, es no sé qué, como que todo funciona así en la psicología laboral, como según cómo actúas. Y finalmente puede ser, no sé lo que ellos dicen, o sea, cómo te van a sacar el rollo en el fondo en 10 minutos en una entrevista, o sea, puede ser algo mucho más complejo. Complejicemos esos procesos, que no sean tan simples, que no sea como, ya te hice una entrevista de 15 minutos y sé quién eres, sé tu característica, sé todo, o sea, imposible, hay que darle una vuelta a eso, sí o sí. Sí, ahí está el mundo laboral tiene que abrazar la diversidad, tiene que atreverse porque la diversidad enriquece, porque cuando estamos conviviendo en diversidad aprendemos otras perspectivas de ver el mundo y eso enriquece el mismo ambiente laboral. Te quiero contar una pequeña anécdota que es re importante para nosotros, porque nosotros estamos recién empezando a salir a las marchas. Es muy importante para nosotros hacernos visibles, porque de esa manera también cambian las políticas públicas. Y en eso invito a todas las personas que están en la comunidad Asperger para que participen en todas las marchas activamente. Participamos la primera del 8M, como mujeres Asperger, después el 1 de mayo. El 1 de mayo fuimos 5 mujeres con nuestro lienzo, mujeres Asperger, por el derecho a la no discriminación en el mundo laboral. Y llegamos y nos encontramos llenos de bloques de sindicatos. Llenos, así, pero así como mira, no sé si tú has visto las marchas, pero son como bloques y todas con sus camisetas de colores. Pues nosotros tenemos un tremendo lienzo, pero éramos 5. Así que estábamos entre sindicato y sindicato así estrujadas. Nadie nos veía. Yo sentía, claro, no somos visibles, nadie nos ve, en el mundo también nos pasa, ya, y estábamos en la marcha y no éramos visibles, pero teníamos un megáfono. Agarramos el megáfono y de repente dijimos, es ahora o nunca, porque este mismo mundo laboral es el que después, cuando un Asperger está en el trabajo, discrimina o hace moving. Entonces, nosotros agarramos el micrófono y empezamos a expresarnos directamente a ellos. Ya no era la prensa, no era la tele, no, son los trabajadores los que nos tienen que ver. Así como nos gustaría que nos viera el mundo escolar, las comunidades escolares. Bueno, estábamos en el mundo laboral y le dijimos, trabajadores de Chile. El síndrome de Asperger es, y empezamos a contar, a describirlo, y a dar señales como, por ejemplo, si tú tienes un compañero que almuerza solo en la hora de colación, no es raro, no es pesado, puede que sea Asperger. Si tú tienes uno que en el grupo se corre para el lado porque no entiende los chistes, no es tonto, puede que sea Asperger. Si tú tienes uno al cual el empleador abusa con las horas extras porque es ingenuo, no es tonto, es posible que sea Asperger. Entonces apelamos a tu solidaridad, compañero trabajador. Y cuando tú veas esas discriminaciones, esas injusticias, esas invulneraciones de derechos con una persona aparentemente rara, ingenua, más lenta quizás, pero que es seco en algún fin específico, tú apóyalo, tú protégelo. Y fíjate que fue tan mágico lo que pasó.
porque fue un speech que nos lanzamos así bien inspirado, que no nos dimos ni cuenta y de repente el sindicato de adelante se empezó a adelantar, el sindicato de acá se empezó a correr y quedó un espacio como si fuéramos un tremendo bloque y nuestro lienzo se veía de todos lados. En 2 minutos, montones de prensa alternativa haciéndonos preguntas, fotos, y al otro día, para sorpresa nuestra, encontramos la foto en la página web de la CUT. Mujeres Asperger, visibles. Finalmente, Visibles. también lo que sirve o sea, visibilizar esto es crear empatía. Al final es eso. Sí, Eso es lo tratamos de importante, generar sí. empatía. Eso es lo importante de En el mundo laboral. visibilizar, porque en el fondo tenemos que crear empatía. Si eso Claro. es, porque finalmente la desinformación lo único que hace es crear mitos. Y hay que desmitificar esto. El conocimiento sirve para que la gente empatice con la diversidad, en este caso con la neurodiversidad. Yo también quería hacer una acotación respecto a información que habían pedido por ahí. Hay una película muy buena que es Temple Grandin. Ay, Esa película es muy buena, que habla de una mujer con autismo, que ella logró entrar a la universidad de forma muy difícil y ahora ella revolucionó la industria ganadera. Ella creó un sistema donde el ganado no como que sufre menos. En el fondo tiene una muerte menos difícil. Y ella es brillante, es doctora, si no me equivoco, sacó un doctorado. Dando conferencias. Claro, y ahora viaja por el mundo dando conferencias no solo de lo que ella trabaja y de lo que creó, sino de autismo. Así que esa película es muy interesante para gente para que la vean. Se llama Temple Grandin. Y también que la googleen porque ella es un ejemplo, o sea, muy bueno de lo que pueden lograr las personas con autismo. Finalmente ella, menos mal, y se muestra en la película, que también tiene libros, tiene muchos libros acerca del Asperger y del autismo en general, porque ella es autista, no Asperger. Pero no me acuerdo. Sí. Otra pregunta. ¿Una pregunta? Mira, Joana, que te hizo la pregunta, te da las gracias y te hace otra pregunta, que es ¿cómo un docente debería enfrentar un momento de descontrol y llanto de una niña con síndrome de Asperger en el colegio? Ya. Mira, ahí es fundamental, los profesionales, no todos los colegios lo tienen, ¿ah? Por ejemplo, los colegios públicos tienen el PIE, que es el programa de integración. Pero no todos los colegios privados tienen, ponte tú, un psicólogo, un psicopedagogo, especialistas. Y ahí la educación estamos muy pobres. Lo primero, generalmente, como contaba Camila, pasa mucho con el tema sensorial. Por eso que sería buenísimo tener una sala para bajar los estímulos sensoriales, para que ese niño o esa niña pueda estar un momento en silencio, bajar los estímulos. Y generalmente los colegios, no sé si ustedes recuerdan su etapa escolar, pero están llenos de dibujos, de, qué sé yo, el mapa mundi, mucho estímulo sensorial, mucho color. Eso es tremendamente agotador para un niño de Asperger. Entonces, una sala de silencio sensorial, o sea, no ruido, no imágenes, no, ¿te fijas? Y ahí con un profesional, un psicólogo, un psicopedagogo, poder descansar un minuto, darle su tiempo. Yo los casos que he recibido en la misma fundación, o incluso en mi mismo caso de mi hija, lo que he visto es que se van a los colegios que tienen enfermería. Un colegio, ¿cachai? Con los que tienen enfermería, no todos lo tienen tampoco. Se tienden un ratito en la camilla, se toman una agüita, se relajan. Necesitan descansar. ¿Por qué? Porque el procesamiento... Sí. Yo creo que lo más importante es la flexibilización. Creo que siendo más ya como, porque claro, lo ideal sería que lográramos tener eso y ojalá podamos tenerlo, pero creo que en la práctica ahora, como para ser más concreto, ser más flexible. Nada más que eso, o sea, entender que tal vez si un niño se pone a llorar y sale corriendo de la sala, o sea, lo primero que pasa, no sé, lo suspenden, ¿cachai? O llaman a los papás, pero es como... El choque, la fuerza. Claro, es como, pucha, seamos conscientes, probablemente ese niño que se puso a llorar porque ya tenía en su límite la hipersensibilidad sensorial, salió corriendo porque no puede estar más ahí, y no lo culpemos más encima, claramente lo que va a pasar es que eso va a tener consecuencias y lo van a martirizar a ese pobre niño. Entonces la clave de la cuestión es la flexibilización. O sea, si tú, no sé, pues vas donde la profesora y le dice, como mamá, mi hijo tiene Asperger, explicarle que ese niño tal vez, probablemente, hay ciertas cosas que va a hacer y que no por eso es un niño raro o es un niño hiperkinético, sino que simplemente tiene otra condición. Entonces, que hay que ser más flexible con él. Tenerle más paciencia, o sea, ser consciente de que tal vez lo que hace no es porque sea un niño malo ni nada, sino que simplemente que no puede con lo que está haciendo, no puede y llega a su límite.
Eso que dice súper importante la Cami, la flexibilidad de la conciencia. Y para eso yo quiero hacerle un llamado a la señora Joana y a todas las mamás, que yo siento, por convicción personal, que desde que uno como mamá o papá tiene el diagnóstico de un hijo Asperger, no hay tu tía. Te cambió la vida, porque es una condición para toda la vida. Entonces no te queda sí o sí convertirte en un activista social. Porque eso no está. Y hay que crearlo, esa flexibilidad hay que pedirla. Y no viene desde el Ministerio de Educación, no viene desde el Parlamento, no viene desde ¿de dónde viene? De participación ciudadana. O sea, los padres y las madres que tienen un niño con diagnóstico Asperger, júntense con otra fundación. A nosotros en Asperger Mujeres nos escriben de todas partes de Chile. Entonces yo le digo a las chicas, Concepción, ya, estás sola. Bueno, busquemos otra amiga. Y si no, armemos. Nosotros tratamos de ayudar al mar colectivo, pero tienen que juntarse con otros. No pueden estar solos. Si tú eres mamá y vas con tu niño al consultorio, seguramente te vas a encontrar con otra mamá que está en la misma. Y juntos van, porque las madres pueden, hoy día están los medios, están las redes sociales, uno googlea, entonces uno como que sabe lo que puede necesitar, ¿no? Esto no es un tema, tenemos que entender que la condición Asperger requiere un enfoque social, no es solamente un tema médico, o sea, el médico hace algo, pero hay una parte que tiene que ver con lo social o con los derechos que lo tienen que hacer los padres. Que ni siquiera, si tú vas a un abogado, yo que ejerzo la profesión, ni siquiera el abogado puede que necesariamente te entienda cuáles son la vulneración de los derechos de tus niños, o cuáles son las leyes que le faltan a tus niños para poder desarrollarte mejor. Entonces son los padres, las mamás, que tienen que generar activismo social, participar, ir a las marchas, juntarse con otros, visibilizar, armar grupos en los colegios, armar charlas. La misma esta señora que nos escribe Joana, en su colegio, una jornada, invitar a especialistas, nosotros vamos voluntarias y gratuitamente a donde nos llamen. Invitar a su colegio y le vamos a organizar su propio curso o para los profesores del colegio para visibilizar, socializar el tema. Y ahí va modificando el entorno. De hecho, probablemente si en algún colegio se visibiliza, van a salir muchas mamás diciendo, oye, sí, mi hijo tiene... Porque obviamente esas mamás les da miedo contar porque saben lo difícil que es. Y yo no puedo dejar de compararlo con lo que pasó en algún momento con la lucha de las personas homosexuales, LGBT, es exactamente lo mismo, es una condición. O sea, entonces, y pasó lo mismo, y lo terrible es que el movimiento LGBT pasó por la cantidad de gente que mataron. O sea, hay que recordar aquí mismo, no sé, por ejemplo, Daniel Zamudio, finalmente después de lo que pasó, cómo lo mataron de forma horrible, el papá de ahí creó una fundación, porque claramente, o sea, hay obviamente un caso extremo, pero eso es exactamente lo mismo, es una condición, vivimos con eso y alguien tiene que hablar por nosotros al final. Necesitamos que se cree comunidad, porque al final esa es la única forma de hacer presión, es la única forma de organizarnos, es la única forma de hacer los cambios y de que la gente empatice. Porque además es un cambio cultural. Un cambio justamente cultural que, no, como decía, no solamente un tema médico, sino también, y yo también lo creo, en gran parte hay un tema de, cuando hablamos de inclusión, de cómo no se trata de que uno se adapte a la sociedad, sino cómo creamos un espacio de diálogo, de empatía, como decía Camila, por ejemplo. Importantísimo entonces esto que están haciendo ustedes de dar su opinión, sus reflexiones, y bueno, estamos en ya la parte final del programa y sí, y justamente nombraron algunas actividades en las que están, ¿cierto? Sí. Y que eso, el espacio como para nombrar todo lo que quieran decir de actividades y reflexión final en todo lo que ha sido esta conversación. Qué buena, ya, los queremos invitar a todos entonces, con mucho entusiasmo. Nosotros, Asperger Mujeres, marchamos este sábado 11 a las 10:30 Plaza Italia. Estamos recibiendo el llamado de un montón de organizaciones que están en el tema de la inclusión, están la comunidad Down, están la comunidad autista, los Asperger también vamos a estar ahí. Entonces nos vamos a juntar a la salida del Teatro Universidad de Chile. Por favor, que vayan con toda su familia, hay que mostrarse, hay que verse por el derecho a la identidad neurodiversa. Eso es el sábado 11. Y también los queremos invitar para el 29 de junio, porque vamos a hacer una jornada de testimonial, de encuentro colectivo de Asperger Mujeres adultas. Sí, y si hay alguna mamá que tiene chiquititas que tienen síndrome de Asperger, también podemos armar un segundo grupo para las mamás con niñas.
pero el que ya está listo programado es el de las mujeres. Entonces, los que quieran participar, que nos escriban a ver, el mail podría ser abrazaladiversidad@gmail.com, o en Instagram te pueden mandar un mensaje a @aspifem, fem de femenino. Eso es del 29 de junio. También me gustaría contarles, por favor, para la gente de Concepción, que tenemos un colectivo amigo que es Asperger, otro colectivo amigo, que ellos están organizando 2 viajes, uno a Concepción y otro a Coquimbo, y eso va a ser el 19 de mayo, porque ellas son de Santiago y van a viajar allá a ayudar a las mujeres que están dentro del espectro autista a que armen su colectivo, ¿ya? Entonces, por las que quieren participar en eso, por favor, para que las busquen, ellas están en Instagram también, se llaman Asperger. Claro, o en nuestra fanpage de Asperger Mujeres van a ver, porque nosotros publicamos ya el flyer de ellas con los datos para que las contacten. Eso el 19 de mayo, después, sí, 19 de mayo, y el 29, no, sí, el 19 de mayo, y el 29 de junio tenemos lo otro, y teníamos otro evento. Sí, el otro colectivo que tenemos, amigos, es Multiverso Pi, también un colectivo de mujeres del espectro autista, y el 25 de mayo ellas tienen también una jornada TEA. Por favor, véala también en nuestra página, el fanpage Asperger Mujeres, porque también las publicamos ahí, está el mail de ellas para que se inscriban. Son distintos colectivos y lo estamos moviendo por todas partes, para que participen. Sí, mi invitación es más que nada, bueno, a participar, a que se sumen sin miedo a este proyecto que tenemos también, acercarse sin miedo, y sobre todo a, primero, estudiar, segundo, empatizar, y tercero, informar, como eso, más que nada. Qué buena. No, agradecido de esta avalancha de información, muy, muy necesaria, y se agradece de verdad hacerse el tiempo aquí, venir, conversar. Muchas personas van a estar ahí escuchando también posteriormente el programa, y eso, entonces ahí buscarán la información por el Facebook ustedes y las otras plataformas, Instagram, Twitter, y bueno, todos los afiches y cosas, háganosla llegar y difundimos ahí, está el programa disponible para eso. Así que eso, no sé. Gracias por la invitación. Nada. Sí, pues, no. Sí, no, muchas gracias por visibilizar. Y una última reflexión, Sí. Invitarlos a reflexionar en una regla de oro. Hay una regla de oro que ha atravesado todas las culturas, que es tan simple como esto, y si nosotros la aplicáramos, se nos desaparecerían tantos problemas. Dice así: trata a los demás como quieres que te traten. O sea, las personas neurodiversas o en situación de discapacidad, si se enfrentan a un entorno que se aplique esa regla de oro, ya no necesitaríamos ninguna legalidad, política pública. ¿Te fijas? Es tan simple como eso, darse el tiempo de escuchar al otro, de ponerse en el lugar del otro. Solo eso. Tan simple, pero de una importancia tan grande a la vez. Sí. No, muchas gracias, Camila, Sandra, por estar acá, y bueno, agradecer a toda la gente ahí que estuvo haciendo sus preguntas, observaciones, a la gente que va a escuchar posteriormente el programa. Está ahí, bueno, las redes disponibles, preguntas que quieran hacer ahí, podemos hacerlas llegar también a Sandra y Camila, y nada, pues continuaremos como todas las semanas ahí dando información y planteando temas que son necesarios, justamente hablando de inclusión, cómo desmitificar, cómo poder comprender desde otra vereda las distintas temáticas en salud mental y en la vida en general. Así que eso, gracias a Bojinov, como siempre, por su apoyo. Es el hombre más desconocido de Chile, nadie conoce su rostro. Así que, bueno, nos veremos en otro capítulo y que estén muy bien, pues. Nos vemos más temprano que tarde. Chao, chao.